Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera de este viernes, día 26 de abril de 2024. Todavía no han pasado 48 horas desde que conocimos la ya célebre carta del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, diciendo que se tomaba unos días de reflexión para ver si dimitía o no. Y seguimos en ascuas. Este país se ha convertido en una especie de gran casa de apuestas y en este momento todo el mundo, más si uno vive de cerca la política, pero en todo caso, aunque uno no viva cerca la política, es muy difícil sustraerse a esa pregunta que lo domina todo. ¿Está jugando de farol o no está jugando de farol? ¿Se va a ir o se va a quedar? Ayer, digamos que las apuestas estaban más a favor de que todo era un paripé y de que al final se quedaría, y sin embargo tengo que decirles que hoy las apuestas empiezan a virar, ya están por lo menos empatadas. Hay mucha gente que sigue creyendo naturalmente que esto no es nada más que una impostación del presidente del Gobierno, que el lunes nos dirá que se queda, pero vuelvo a decir que en este momento ya hay mucha más gente que empieza a pensar, ostras, a lo mejor va en serio, a lo mejor dice que se va el próximo lunes. Y donde es más palpable ese clima de opinión es precisamente en el Partido Socialista. Hay muchos dirigentes del PSOE, que empiezan a maliciarse que finalmente Pedro Sánchez tome la decisión de abandonar el gobierno, por muy inverosímil o por muy increíble o por muy poco razonable que pueda parecer. Hoy María Jesús Montero, que como saben es la vicepresidenta primera del gobierno, en Al Rojo Vivo, en La Sexta, ha dicho algo que me parece que responde bastante bien a lo que ella piensa, porque hay veces que los políticos dicen una cosa que no piensan. En este caso concreto, a mí me da en la nariz que María Jesús Montero dice lo que piensa. El presidente, cualquier persona que lo conozca, sabe perfectamente, y ustedes lo pueden concluir de la lectura política, que nunca en su vida ha ido de farol. Y por tanto ponerle interrogante a la autenticidad de lo que el presidente traslada en la carta es no saber ni conocer la trayectoria de Pedro Sánchez. Bueno, pues esto es lo que dice María Jesús Montero. Yo creo que ella lo piensa, que no está jugando de farol Pedro Sánchez. Creo que hay cada vez más dirigentes socialistas que piensan exactamente lo mismo, y en un arrebato de sinceridad hay algunos que te reconocen lo que en este momento es una, yo creo que de verdad evidente. Nadie sabe qué es lo que va a hacer el presidente del gobierno el próximo lunes. Óscar Puente, que ya saben ustedes que es un ministro muy lenguaraz y que además le encanta esto de tener siempre micrófonos delante para dejarnos su opinión, hoy ha querido, digamos, apuntarse una de humildad. Honestamente no sé lo que va a suceder. Está recibiendo mucho aliento y mucha complicidad, empatía de muchas personas, y bueno, ojalá sea suficiente para que bueno, pues lo que esté reflexionando le lleve a la conclusión de que tiene que continuar, pero honestamente no sé lo que va a pasar. No lo sabe Puente, no lo sabe Montero, no lo sabe Bolaños, y yo creo que no lo sabe nadie. Si ustedes me apuran, probablemente, pero esto es una pura conjetura, naturalmente ni siquiera lo sabe del todo Pedro Sánchez. Las noticias que tenemos es que él está en el Palacio de la Moncloa, que no hay, digamos, ningún dirigente socialista que esté invadiendo ese espacio de intimidad familiar en el Palacio de la Moncloa, en la residencia del presidente del gobierno, que solo está rodeado de su mujer y de sus hijas, y por lo tanto él todavía está deshojando la margarita. Cuando uno deshoja una margarita es que no sabe exactamente qué es lo que va a hacer, está ponderando todas las posibilidades, por lo tanto probablemente yo creo que él ni siquiera lo sabe. Otra cosa distinta es que nos queramos enfrentar de una puñetera vez con un poco de seriedad del espectáculo al que estamos asistiendo. Es un espectáculo de verdad muy sorprendente, por utilizar un adjetivo que sea neutro. Esto del culto al líder, esto de suspirar por un caudillaje, esto de montar la que está organizando el Partido Socialista para convencer a su gran pastor, el que tiene que pastorear el rebaño, que por favor no se vaya porque se van a quedar huérfanos, de verdad que suena a liturgia de dictadura, no de democracia. Gracias a Dios, en la democracia no hay nada imprescindible. Los caudillos no son propios de una democracia, pero estamos comportándonos, algunos están comportando, sobre todo en el Partido Socialista, como si no hubiera vida más allá del líder máximo, que es Pedro Sánchez. De hecho, fíjense, ya nos tiran de las orejas en el gobierno por el hecho de perturbar el proceso de reflexión de Pedro Sánchez. Es que ni siquiera podemos decir lo que pensamos de la posición de Pedro Sánchez, porque el hecho ya solo, en este momento, de decirnos que nos parece mal
Lo que ha hecho Pedro Sánchez es perturbar la tranquilidad que él necesita para tomar una decisión serena y clarividente. Esto es lo que yo he entendido, por lo menos, de lo que ha dicho hoy el señor Bolaños. La jauría ultraderechista actúa como un acosador. Primero te acosa y cuando lo denuncias te agrede más y encima intenta presentarse como la víctima. Y por tanto creo que es importante que seamos todos conscientes de que estamos en un proceso de reflexión del presidente y que lo respetemos y que intentemos parar también a aquellos que incluso en este momento intentan agredir con sus palabras o con sus declaraciones al presidente del gobierno. ¿Qué es agredir al presidente del gobierno con sus palabras? ¿Decir que lo que está haciendo es un espectáculo indigno de un país democrático? ¿O decir que están ustedes empezando ya a consolidar una premisa que me parece profundamente equivocada y además nociva para un sistema democrático adulto como es el nuestro? Al final, poco a poco, han ido consiguiendo algo que a mí me parece especialmente peligroso. Y es que todo el mundo dé por bueno que la premisa mayor de la que parte este razonamiento o este soliloquio del presidente del gobierno es correcta. Y esa premisa es, oiga, está siendo objeto de una jauría, de una persecución infame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la infamia? Es que están persiguiendo a su mujer. ¿Qué significa perseguir a su mujer? Hay algunas informaciones periodísticas que lo que dicen es que Begoña Gómez ha recibido la ayuda de un grupo empresarial, que es Globalia, que después pide ayuda al gobierno y que es rescatado por el gobierno que preside Pedro Sánchez. Y nadie ha dicho que eso sea delictivo. Se ha podido decir que, pues hombre, muy estético no parece. Probablemente es discutible desde el punto de vista ético, pero no es mentira. No es ningún bulo, no es ninguna infamia. Hasta donde yo soy capaz de entender, por lo menos. Lo que pasa es que uno escucha a los miembros del gobierno, naturalmente, y ellos lo que quieren es que demos por buena una premisa que a mí me parece, por mucho que Bolaños se empeñe, que no es una premisa correcta. Tenemos que poder hacer política sin que haya jaurías utilizando bulos y utilizando mentiras para atacarnos, para intimidarnos a los progresistas que damos un paso al frente porque tenemos vocación de servicio público y nos dedicamos al servicio de los ciudadanos y de nuestro país. También hagamos todos un proceso de reflexión colectivo de qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia tóxica, con bulos, con mentiras, con jaurías atacando y con cacerías crueles, o queremos una democracia limpia donde se pueda hacer política con total normalidad. Pero ¿cuáles son los bulos y cuáles son las mentiras? ¿Alguien, por favor, me lo puede aclarar? Porque claro, lo podemos repetir muchas veces y efectivamente pues hay gente que podrá dar por bueno que es que aquí se actúa con bulos y con mentiras. En el caso que nos ocupa, ¿cuál es el bulo? ¿Y cuál es la mentira? Fíjense lo que ha dicho hoy María Jesús Montero en La Sexta. Es que en el caso de Begoña Gómez se han fabricado exprofeso noticias falsas para ponerla en el centro del debate público, para dañar al presidente del gobierno. El problema es que los partidos políticos y un partido político como el Partido Popular se haga eco de esas noticias sabiendo de buena mano que son falsas. ¿Pero dónde está la falsedad de la noticia? Vuelvo a repetir. Que alguien me diga qué es lo que en el Confidencial, que es el medio de comunicación que puso a Begoña Gómez, en la diana de esta información, ¿dónde está la falsedad? ¿Dónde está el bulo? ¿Dónde está el bulo? Escuchen lo que ha dicho Zapatero. La familia es un límite. Y a mí lo que me sorprende y me indigna es que estos defensores de la familia de toda la vida, diciendo que la apoyan y la protegen, y se dedican a hacer la crítica de centrar en la familia. ¡Qué hipocresía! Pero qué crítica, qué familia, señor Zapatero. Que no se está criticando a ninguna familia, no se está acusando a Begoña Gómez de ser una mala esposa, de ser una mala madre, de ser una mala mujer. No hay ningún tipo de crítica que vaya a lo que es su, actividad como miembro familiar. Lo que se está diciendo es que la mujer del presidente del gobierno
ha tenido alguna conducta y algún comportamiento en su actividad profesional que es, desde el punto de vista, por lo menos estético, y desde el punto de vista ético, revisable. Nada más. Y yo le invito a usted y a cualquiera que de verdad tenga interés por llegar al fondo de la cuestión y por, en fin, conseguir que la verdad resplandezca, que repasemos lo que se ha publicado, insisto, en el Confidencial, y que me digan, por favor, dónde está el bulo, dónde está la falsedad, dónde está la mentira o dónde está el ataque a la familia. Pero bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Pues hago hincapié en esto porque al final este es el quicio en el que se apoya toda la campaña de apoyo al líder máximo que está orquestando el Partido Socialista y que, por cierto, mañana va a llegar a su punto máximo, porque mañana hay un comité federal del PSOE. Y fíjense ustedes hasta qué punto se va a hacer una especie de exaltación del caudillaje, que se van a poner pantallas en la calle Ferraz para que la cantidad de gente que va a venir, naturalmente financiada por los partidos socialistas, por las sedes, por las organizaciones territoriales del Partido Socialista en España, con autobuses fletados, etcétera, etcétera, puedan seguir el gran acto de homenaje a Pedro Sánchez. Eso va a ocurrir mañana. Y además se está jaleando desde el propio Partido Socialista, porque hoy el portavoz parlamentario del Partido Socialista, que es Pachi López, fíjense en qué términos se manifestaba. Mira, el Comité Federal de mañana no le va a trasladar un mensaje solo a Pedro Sánchez. Le va a trasladar un mensaje a este país. Y es un mensaje que dice que los socialistas no estamos dispuestos a que esta estrategia de la mentira, del fango, del ruido, de la difamación, del vacío absoluto, a esa estrategia de la derecha y la ultraderecha con todos los poderes que no aceptan que no son ellos los que gobiernan, no van a poder con nosotros. Bueno, pues esto es lo que mañana va a ser el Comité Federal. Y todas las intervenciones televisadas para que la gente desde la calle los pueda jalear van a ir en esa dirección. Y esta premisa de la que lo vamos a hacer un instante es la que se va a estar esgrimiendo argumentalmente en todas las intervenciones. Naturalmente, para que Sánchez tenga noticia de lo que está ocurriendo y al final tenga bien atender la demanda del rebaño huérfano, que lo que quiere es que ese pastor siga al frente de su grey. De verdad les digo que como espectáculo democrático no tiene absolutamente ningún desperdicio. Ningún desperdicio. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Yo creo que esto ya lo hemos comentado en algunos otros días, pero las declaraciones que ahora estamos tratando de resumir como panorama informativo sobresaliente de este día van en la misma dirección. Aquí hay un complot, dicen en el PSOE, de muchos poderes fácticos que no aceptan que Sánchez sea presidente del gobierno. Tenemos una democracia tan lábil, tan mala, tan putrefacta, tan podrida, tan inconsistente, que no puede depurar comportamientos intolerables en cualquier otro país del mundo, dicen ellos, naturalmente. Aquí se juntan los partidos políticos, se juntan los banqueros, se juntan los medios de comunicación, se juntan los jueces para evitar que la izquierda pueda gobernar. Y Sánchez, con esta actitud irresponsable, lo que está haciendo es dar pábulo exactamente a esa teoría, que a quien más perjudica es a la imagen de la democracia española. Se supone que el presidente de un gobierno tiene que defender los intereses del país que le ha elegido presidente del gobierno y tiene que defender la salud de sus instituciones y el prestigio de su democracia. Pero mucho me temo, y a las pruebas me remito, que esta actitud de Pedro Sánchez solo está sirviendo para que haya mucha gente que empiece a dar por buena la teoría de que efectivamente tenemos una democracia podrida, controlada y tutelada por poderes no democráticos. Si escuchamos a los portavoces del PSOE, en esa especie de complot meten al poder económico, al poder político de la oposición y al poder mediático. Salvan, porque no lo citan, a los jueces, de momento. Escuchen a Pachi López. Hay una estrategia de la derecha política, de la derecha mediática, de la derecha
económica absolutamente orquestada que no acepta que gobierne alguien que no sea de los suyos. ¿Qué es lo que no dice? En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Y es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado, incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña. Dice el señor Patxi López, la derecha judicial. Por eso he querido que escuchen ustedes a Patxi López. Habla de la derecha mediática, habla de la derecha política, habla de la derecha económica, pero no habla de la derecha judicial. Sin embargo, todos los socios de Sánchez meten en el mismo paquete a la derecha judicial. Y Sánchez lo sabe. Y Patxi López lo sabe. Y por eso esta estrategia suicida está sirviendo para que muchos ciudadanos tengan la idea de que tenemos unos jueces que utilizan el lawfare como moneda de cambio habitual en su trabajo diario y que están al servicio de causas innobles de carácter político y no de carácter estrictamente profesional. No está en el discurso del Partido Socialista todavía, o por lo menos no está en el discurso de todos los socialistas, porque si fuéramos en la hemeroteca probablemente encontraríamos algún discurso de algún socialista ilustre en el que también ha incluido a los jueces en el mismo paquete. Hoy se ha mordido la lengua Patxi López, ya veremos si se la muerde en el futuro de manera ya, sistemática. Pero claro, el resto de las formaciones políticas de la izquierda no se la muerden. Escuchen a Irene Montero. No habríamos llegado hasta aquí si cuando ha habido en España otros casos de guerra judicial y mediática, todo el mundo hubiese guardado silencio, hubiese mirado para otro lado, hubiese creído incluso que esos casos de lawfare, como eran hacia otros, les podían beneficiar a ellos, y nosotras ahora no vamos a guardar silencio. La derecha judicial y el lawfare. El mismo discurso, luego lo escucharemos en la campaña electoral de los partidos independentistas. El mismo discurso que Otegi, que Junqueras, que Puigdemont y que todos los que quieren socavar el crédito, la reputación de la democracia española. Con la complicidad de Sánchez. Porque es Sánchez. Y es la actitud de Sánchez la que está permitiendo que esto se abra camino poco a poco en nuestro país. Claro, hay un ministro que es ministro de Justicia, Félix Bolaños. No hay entrevista a la que vaya, desde que empezó este proceso de reflexión completamente pintoresco del presidente del gobierno, en el que no pregunten, oiga, ¿pero de verdad ustedes creen que los jueces son como nos dicen que son? Menos mal que de momento Bolaños, en sus respuestas, se mantiene, digamos, en la corrección democrática. Me han escuchado muchas veces cuál es mi opinión y mi defensa, la que hago continuamente, ¿no?, del Poder Judicial, de los jueces y magistrados de este país, que creo que hacen su labor de verdad con rigor, con imparcialidad y con independencia. Bueno, vamos a ver si efectivamente esta es la posición que se sigue manteniendo más allá de lo que ocurre el lunes, que nadie sabe lo que va a pasar. En la derecha siguen creyendo que todo esto es una impostación del presidente del gobierno y siguen este proceso con verdadera preocupación. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP no sale de su asombro ante el escenario político que ha provocado la decisión de Pedro Sánchez de dejar al país en vilo. El portavoz parlamentario Miguel Tellado insiste en que todo forma parte de una estrategia que solo busca beneficiarle, apelando al sentimentalismo de los ciudadanos para librarse así de la justicia. Le escuchamos en el Foro ABC. España vive tiempos convulsos, tiempos de degradación política y tiempos de miseria moral. Y el principal responsable de ello es de sobra conocido. Parece que está reflexionando, pero lo cierto es que solo está pensando en lo suyo. La realidad sobre la que sí debería reflexionar es por qué el presidente del gobierno lidera una coalición de partidos entregados en estos momentos al desguace del Estado y a la liquidación de la nación española. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, habla también de victimización y exige a Pedro Sánchez que rinda cuentas. Además, lo que hay que denunciar es la estrategia que está llevando desde la victimización para generar un contexto de señalamiento y de criminalización al Poder Judicial,
a los medios de comunicación libres de nuestro país, que desde esa libertad publican lo que consideran oportuno y necesario, y una criminalización que además también afecta a la oposición que hacemos nuestra labor, que es controlar al gobierno y que vamos a seguir haciéndola y desarrollándola. Desde el PP se preparan para cualquier opción, no descartan que el presidente pueda también dimitir y si lo hace, recuerdan, es porque está asediado por la corrupción. Fuentes del partido aseguran que es el momento de apelar a la serenidad y de ofrecer una alternativa adulta al infantilismo, demostrado por Pedro Sánchez. Bueno, este es el discurso del Partido Popular en Madrid, es decir, en la sede central del partido, y también en Cataluña, porque a todo esto hay unas elecciones en Cataluña el próximo día 12 y estamos en plena campaña electoral. Ha habido un debate hoy en RAC 1 donde naturalmente esta situación de Sánchez ha estado muy presente. El primero que le ha querido esgrimir ha sido precisamente Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular de Cataluña y candidato del Partido Popular en estas propias elecciones. Se ha dirigido a ella en estos términos. Usted acostumbra a hablar de fiabilidad y estabilidad. Y hoy tenemos a toda la prensa internacional alucinando porque su jefe de filas, el señor Sánchez, ha dejado a España en el limbo, de la incertidumbre y la inestabilidad, y de una situación completamente inédita en una democracia occidental. En definitiva, el señor Pedro Sánchez se ha cargado su campaña directamente, porque difícilmente podrá usted hablar de estabilidad en lo que queda de la misma. Bueno, esto es lo que decía Alejandro Fernández, que no es muy distinto, ojo, de lo que han dicho los otros candidatos en estas elecciones catalanas. Fíjense, Josep Rull en representación del partido de Puigdemont, de Junts per Catalunya. Podemos empatizar con él como persona, pero no como primer ministro. No es serio que en estos momentos tan trascendentes mantenga esta actitud, no es propio. De casa se tiene que venir llorado. Porque cuando nosotros ya le advertimos que esto del lawfare no tenía límites, que esta estrategia de abatir al adversario, de destruir literariamente al adversario, comenzaría con nosotros y posteriormente continuaría con ustedes, mostraron una pasividad extraordinaria. Vam trobar una passivitat extraordinaria. ¿Ve usted, señor Sánchez, cómo su actitud está sirviendo para que efectivamente se vuelva a hablar del lawfare y se vuelva a poner en tela de juicio el buen comportamiento profesional de los jueces en nuestro país? Escucha al señor Rull. Escuche la interpretación que se está haciendo del psicodrama que usted ha querido montar. Bueno, hoy el destinatario de este tipo de, digamos, críticas era el señor Illa, que se ha defendido ¿cómo? Pues haciendo el gran panegírico del pastor meditabundo. Yo creo que habría que abrir una reflexión colectiva de la situación, los procedimientos, los ciudadanos y también del adversario. Y cuando se practica una política para conseguir el poder a cualquier precio, en lugar de una política de servicio público y sistemáticamente se busca no contrastar con el adversario, sino la destrucción sistemática del adversario, creo que es pertinente abrir una reflexión colectiva y fijar unos límites en esta manera de actuar. Bueno, esto es, insisto, lo que mañana se dirá hasta la saciedad en el Comité Federal del Partido Socialista. Y luego, para no omitir ninguna, digamos, opinión importante, escuchen a Aragonés. Aragonés no ha hecho tanto hincapié en la situación del proceso personal del señor Sánchez, pero sí ha querido dejar claro que Sánchez acude a los independentistas y busca la ayuda de esos socios solo por necesidad, en ningún caso por convicción. Evidentemente el PSOE, señorilla, no negocia en Cataluña por convicción, negocia por necesidad, y eso lo hemos visto. Es decir, solo abren la puerta a acuerdos cuando dependen de los votos independentistas en el Congreso de los Diputados. Esto es una realidad que usted debe aceptar. Usted ha de aceptar. Bueno, estaríamos hablando más de esto si efectivamente no se nos hubiera cruzado por el camino esa meditación personal casi trascendental del presidente del gobierno. Hoy hemos conocido, por cierto, antes de ir a otras noticias destacadas del día, una encuesta del CIS catalán que dice que el PSC va a ganar de calle, que va a ganar por mucho, y ojo, porque a diferencia de lo que nos habían dicho hace unos días algunas encuestas privadas que situaban a Puigdemont por delante de Esquerra, el CIS catalán sitúa a Esquerra por delante de Puigdemont. Teresa Fernández. Sí, se sigue confirmando que los socialistas ganarían las elecciones catalanas y este barómetro amplía su horquilla de escaños frente a otras encuestas. Llegarían hasta los 40-47 diputados. En cuanto a la segunda fuerza, la encuesta descarta el sorpaso de Junts a Esquerra, como se ha apuntado en otras ocasiones, porque el partido de Oriol Junqueras lograría entre 31-37 escaños frente a los 28-34 que obtendría Junts. La CUP perdería escaños bajando a los 4-8 escaños, pero ojo porque según el barómetro
barómetro, si se suman a la alta todos los escaños de los partidos independentistas, podrían llegar a alcanzar la mayoría absoluta con 71 escaños, pero por contra, sumando a la baja, se quedarían con tan solo 59. Esta encuesta también apuesta por una gran subida de los populares, que ocuparían el cuarto puesto con entre 8 o 12 diputados, y le seguirían bajando en escaños Vox, la CUP, los Comunes y Alianza Catalana, que alcanzaría, en el mejor de los casos, 2 escaños. Viernes 26 de abril de 2024, vamos amigos a completar como siempre el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Luis, el extremeño Pedro Rocha ha sido proclamado este viernes presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La Comisión Electoral lo ha acordado así un día después de que el Consejo Superior de Deportes anunciase la creación de una comisión para supervisar el funcionamiento del organismo en los próximos meses. Rocha ha sido el único candidato que ha presentado los 21 avales necesarios. Se convierte así en presidente pese a su condición de imputado en la Operación Brody, en la que se investiga una presunta trama de corrupción en la Federación, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Y una noticia de última hora: el abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha sido detenido de nuevo este viernes por la Guardia Civil en Madrid tras agredir presuntamente a su expareja. No es la primera vez que Cándido Conde Pumpido Jr. se encuentra arrestado. El abogado también fue detenido el pasado 3 de noviembre por una presunta agresión sexual en su casa de Madrid, aunque posteriormente la mujer que lo había denunciado acabó retirando la denuncia. Y en economía, el arranque del año pasa factura al empleo. Según la encuesta de población activa que ha publicado este viernes el INE, nuestro país ha perdido 140.000 ocupados de enero a marzo, lo que supone la mayor destrucción de empleo para este primer trimestre desde 2020. Tras un primer trimestre de 2024 muy negativo para el mercado laboral, el total de parados se acerca ya a los 3 millones. Gabriel Moreira. Según los datos del INE, la tasa de desempleo ha aumentado en un 12,2%, lo que supone la cifra más elevada en un primer trimestre desde el año 2020, mientras que el número de ocupados también se ha visto afectado, con una reducción del 0,6% respecto al trimestre anterior. Ante estos datos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado su optimismo apuntando la buena dinámica del mercado de trabajo y ha querido hacer referencia al continuo avance en términos de estabilidad de empleo. El principal mensaje es que continúa la dinámica positiva del mercado de trabajo. Cuando miramos qué pasa con la ocupación este trimestre en términos desestacionalizados, crece en torno a 114.000 personas, es un crecimiento más o menos del 0,5%, en línea con los últimos trimestres, en línea con lo que dice la afiliación a la Seguridad Social. El segundo es que seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo, estamos en mínimos históricos, por ejemplo, de tasa de temporalidad, en un 15,7%, con un también nivel récord de indefinidos en nuestro país, en 15,2 millones. Asimismo, según la encuesta de población activa, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado en más de 49.000, mientras que los hogares con todos sus miembros trabajando ha descendido hasta casi los 110.000. Y por cierto que también ha crecido el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El INE ha desvelado que en el primer trimestre del año había un total de 927.000 ninis, lo que supone casi 20.000 jóvenes más que en el mismo periodo del año pasado. Y hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado el plan de choque de la DGT para hacer frente al aumento de muertes en carretera durante este último trimestre, en el que han fallecido 261 personas, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de 95 nuevos radares en las carreteras españolas, de los que un 60% serán de tramo. Por otro lado, entre las causas del aumento de los siniestros, en la mayoría de los casos se encuentra el consumo de alcohol y la velocidad excesiva, como ha explicado el ministro Marlaska. Hay un 16% más de fallecidos en carretera, en autopistas y autovías. Hay demasiados siniestros en días laborables y demasiados también protagonizados por motocicletas. Y hemos detectado mucha presencia de alcohol en estos siniestros y un aumento de la conducción a velocidad excesiva o inadecuada. En el País Vasco hoy se está realizando el recuento de los más de 8.000 votos de los residentes vascos en el extranjero, que podría hacer cambiar el resultado de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de abril. Hay 2 escaños en juego, porque el PSE podría quedarse sin un escaño en Guipúzcoa en favor de EH Bildu y otro en Vizcaya, que lo ganaría Sumar. En el hipotético caso de que el PSE perdiera los 2 escaños, ya no sumaría con el PNV la mayoría absoluta. Sin embargo, de momento, a la espera de terminar el recuento, no hay cambios en el reparto de escaños.
Y sepan que los sevillanos han decidido volver al modelo tradicional de su feria de abril. La fiesta volverá a celebrarse de lunes a domingo en lugar del modelo actual que era de sábado a sábado. Ha sido una encuesta que ha generado mucha polémica con la división de opiniones, por lo que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido hoy respeto para los resultados de la votación. Macarena Domínguez. Después de 3 días de consulta abierta, el 52% de los sevillanos ha votado a favor del modelo anterior a 2016, de lunes a domingo, por lo que a partir del año que viene se volverá a la feria de una semana. Un resultado ajustado que ha provocado las críticas. El alcalde, no obstante, emplaza a los grupos a que las decisiones de la feria se tomen a partir de ahora por unanimidad. José Luis Sanz. Yo quiero que a partir de ahora en el futuro las decisiones que queramos tomar sobre la feria las tomemos en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla por unanimidad, no cambiando la feria porque quiera el Partido Popular, porque lo quiera el Partido Socialista, porque lo quiera Vox o porque lo quiera Podemos. Creo que es una feria, una fiesta mayor de Sevilla, lo suficientemente importante para requerir la unanimidad de todas las fuerzas políticas. El alcalde defiende la legitimidad del referéndum, recordando que ha sido organizado por el mismo director de la agencia digital que llevó a cabo la consulta en 2016 bajo gobierno socialista. Y estamos también pendientes del tiempo este fin de semana porque una potente borrasca atlántica va a dejar lluvias casi generalizadas en todo el país, tormentas y temperaturas más frías. La borrasca afectará principalmente al noroeste peninsular, Cataluña y a las Islas Baleares. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que la Casa Blanca ha restado credibilidad a la propuesta de un representante de Hamas, el movimiento de resistencia islámica, quien afirmó que la milicia está dispuesta a acordar una tregua en Gaza de 5 años o más a cambio del establecimiento de un Estado palestino. Sin embargo, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que no va a existir un Estado palestino bajo el liderazgo de Hamas. En casa de Herrero, Es Radio.